con esta melodía, para ingresar en el mundo de la efeméride de nuestro amigo Andrés Prestileo, hoy dedicada a Groucho Marx. Sí, que se llamaba en realidad Julius Henry Marx. Ajá. Nació en Nueva York el 2 de octubre de 1890, hace hoy exactamente 130 años, y fue el cuarto de 6 hermanos. El primero había sido Manfred, después siguió Harpo, Chico, después vino Groucho, Seppo y Gumo. Así lo conocimos como Groucho Marx, el nombre con el que se volvió leyenda. Fue un actor, humorista y escritor que para muchos es el cómico más icónico, emblemático de la historia y más influyente. Manfred, que había sido el primer hijo de la familia, cuyos padres eran Simon Marx y Minnie Schoenberg, murió a los 7 meses de nacer, con lo cual quedaron entonces 5 hermanos, que fueron los hermanos Marx, con el nombre con el cual pasaron a la historia del humor universal, ¿no? Bueno, Groucho crece en una familia modesta de inmigrantes alemanes judíos, que ya tenía su propia tradición en espectáculos de variedades. Minnie, la madre, había querido ser estrella, como su hermano, que era un comediante llamado Al Jean, aunque ella nunca lo logró en esa dimensión. Y mandó a sus hijos, cuando eran chicos, a tomar clases de canto, danza. Y justamente Groucho debuta en el mundo del espectáculo a los 15 años como cantante solista. Bueno, es la mamá la que impulsa a los hermanos a ir entrando de a poco en el mundo de la actuación, incluso primero como su manager, ¿no? Tarea que después toma el padre, Simon. Y en ese tiempo es cuando Groucho descubrió uno de los puntos de su identidad como artista más importantes, que es su capacidad para improvisar, su talento para interactuar con el público, al que le arrancaba carcajadas con ocurrencias muy ingeniosas que pasaron a ser el sello de identidad más conocido de él, ¿no? Y eso también fue lo que fue volcando al grupo, a pasar el foco de lo musical a la comicidad. Bueno, es en ese entonces, en ese camino, cuando deciden cambiar sus nombres, ¿no? Los que comentábamos recién, por los cuales son conocidos. Y Julius adoptó el de Groucho, ¿por qué? Porque Grouch, o sea, Groucho sin la O final, es una palabra inglesa que significa cascarrabias, que según él lo definía bastante bien, claro, ¿no? El carácter que tenía. Bueno, empieza a llegar el suceso del grupo, que en su momento cumbre arrasó en Broadway, después se trasladó al cine, donde dejó algunos títulos que son emblemáticos, clásicos, por ejemplo, Sopa de Ganso, Una noche en la ópera o Un día en las carreras. Bueno, como no todo dura para siempre, el grupo se desmembró. Esto ya fue a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y Groucho, que continuó con su carrera artística, pasó después a la radio, donde después de un tiempo de adaptación, continuó con ese éxito que ya tenía antes. El hombre de la inequívoca esfinge con el bigote, las cejas gruesas, los lentes y el habano, se casó 3 veces y se divorció otras tantas. El último matrimonio fue con Erin Fleming, una actriz que era 40 años más joven que él. Tuvo 2 hijas y un hijo. Groucho fue el más longevo de los hermanos Marx. Murió a los 86 años en Los Ángeles por una neumonía, poco después de que la Academia de Hollywood le entregó un Oscar honorífico por su trayectoria. Ahora, tal vez el mayor legado hoy de Groucho Marx son sus agudas, ingeniosas y desopilantes frases. Yo, de las tantísimas que hay, me aparté algunas que me causaron mucha gracia, como todas en realidad. Un amigo nuestro en común, Daniel Meiner, es muy fanático y siempre anotas alguna frase de Groucho. Meiner es uno de los tipos más graciosos que yo he conocido y conozco en mi vida. Bueno. Cada tanto charlamos con él y me hace reír igual. Por ejemplo, nunca olvido una cara, pero en su caso estaré encantado de hacer una excepción, le dijo alguien. Señora, he pasado una noche estupenda, pero no ha sido esta. Esta otra, encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Esa se aplica bastante, sí, bastante a unos cuantos. Muy bueno. Y la conocidísima, estos son mis principios. Si no le gusta, tengo otro, ¿no? Muy bueno. Tal vez lo más cerca que estuvo Groucho del ajedrez, al menos en público, ¿no? Sí. Ocurrió cuando participó en un programa de concursos que se llamaba You Bet Your Life, que significa apuesta a tu vida, ¿no? Sí.
que primero se emitió en la radio y después pasó a la televisión. Empezó en 1947, que con el tiempo se hizo un programa emblemático, histórico, ¿no? Ahí Groucho hacía gala especialmente de la capacidad de improvisación que decíamos, ¿no? Sí. Y el eje del programa pasaba por si el concursante develaba lo que era una palabra secreta que él al principio del programa se la comunicaba al público, ¿no? Claro. En uno de estos programas participa como invitado Isaac Kasdan, que vos lo conocés. Sí, un gran maestro norteamericano de ajedrez. Exacto. Fue árbitro y organizador también de torneos. Gran maestro, sí, exactamente. Gran maestro, representó a Estados Unidos en 5 Olimpiadas, ganó dos torneos de los abiertos de Estados Unidos. Una fuerte figura opacada en el siglo XX por nombres como Rzepski o Bobby Fischer. Así es. Bueno, en el devenir del programa, ¿no? Entre risas y humoradas de Groucho, Kasdan dice: es muy complicado hacer trampas en el ajedrez porque hay unas normas generales de carácter internacional. Si se siguen las normas, es un juego en el que realmente no se puede hacer trampas. Y Groucho le contesta: si no puedo hacer trampas, olvídate. La única diversión que tengo en los juegos es hacer trampas. Típica. Así que no se acercó al ajedrez por no poder hacer trampas. Por no poder hacer trampas. Pero bueno. Bueno, este espacio dedicado entonces para Elida y para Alicia, que están escuchándonos desde Matadero, y para nuestro amigo Daniel Meissner, que está allá por Loma de Zamora. Muy bien. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos frente al tablero, junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.